Hola, en esta ocasión resolveremos un ejercicio sobre la estructura de control de decisión doble. El enunciado es el siguiente. Escribir un pseudocódigo para calcular el sueldo de un trabajador sabiendo que recibe una bonificación del 20% de su sueldo básico, si tiene hijos, y el 10% del sueldo básico si no tiene hijos. Imprimir el nombre del trabajador, el número de hijos, la bonificación y el sueldo neto. Entonces, vamos a imprimir cuatro variables ahí. Paso 1. Recuerde usted que el paso 1 consiste en hacer el análisis del problema. La entrada, proceso y salida. La entrada, vamos a ver la entrada. Vamos a ingresar desde el teclado el nombre del trabajador. Entonces, vamos a llamar el nombre a nuestra variable. Vamos a ingresar el sueldo básico. Entonces, le vamos a llamar sueldo, ¿no?, como variable al sueldo básico. Y necesitamos también ingresar el número de hijos. Entonces, le llamamos n a esa variable. Son los valores que van a capturar, ¿no?, los datos tanto para nombre, para sueldo y para el número de hijos. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ingresar Luis y Luis se almacena nombre. Si ingresamos este sueldo de 3.280, se almacena la variable sueldo. Y si ingresamos este valor como 3, que viene a ser el número de hijos, se almacena en la variable n. Procedimiento a seguir. Aquí vamos a evaluar a través de una expresión condicional el número de hijos. Entonces, porque el problema decía, si el número de hijos, ¿no?, es mayor, o si tiene hijos, entonces se le daba una bonificación del 20%. Y si no tiene hijos, se le da solamente una bonificación del 10%. Entonces, el decir si tiene hijos significa que n debe ser mayor a 0. Si n es mayor a 0, tiene hijos. Entonces, esa es nuestra condicional ahí. La salida. Nos están pidiendo justamente mostrar el nombre, vamos a mostrar el nombre, el número de hijos, la bonificación y el pago. ¿Ya? La bonificación y el pago. Esto lo vamos a cambiar por bonificación. Entonces, tenemos acá como nombre, va a salir Luis, número de hijos 2, la bonificación 656 y el pago 3.936. Bien, paso 2. Aquí en el paso 2 también vamos a declarar entonces las variables y los tipos de datos para cada variable. Entonces, como n es un número de hijos, va a ser un tipo de dato entero. ¿Sí? Es una variable de tipo de dato entero. Luego tenemos la variable sueldo, una variable pago, una variable también por aquí bonificación, que la vamos a llamar bonif, ¿no?, que van a ser variables de tipo real. Y la variable nombre va a ser de tipo carácter o de tipo cadena. Ustedes ya lo conocen por teoría este tema. Paso 3. Aquí entonces vamos a diseñar nuestro pseudocódigo para calcular la bonificación. Entonces, vamos a poner como nombre del proceso, pago con bonificación. Entonces, vamos a definir variables aquí. 3 tipos de variables, ¿cierto? Primeramente vamos a definir n como entero. N nos da el número de hijos, ¿cierto? Vamos a definir nuestras variables de sueldo, pago y bonificación. Sueldo, pago y la variable de bonificación ponemos bonif nada más como real. Y una más, vamos a definir el nombre como carácter. Ahora, una vez ya definido, declarado las variables, vamos a leer los datos. ¿Sí? Vamos a leer los datos. Es decir, los datos de entrada. ¿Qué datos vamos a ingresar desde el teclado? Vamos a ingresar el nombre, es decir, el nombre del trabajador. Vamos a ingresar el sueldo y vamos a ingresar el número de hijos, que está representado por la variable n. ¿Bien? Una vez leídos estos datos, ¿qué viene a continuación?
viene la decisión. Preguntar si el número de hijos es mayor a 0. Es decir, si tiene hijos, ¿cierto? ¿Y cómo se dice si tiene hijos? Que n sea mayor a 0, que ya dijimos. Entonces viene acá la condicional. Si n es mayor a 0, ¿qué significa que tiene hijos? Y si es mayor a 0, entonces, ponemos así, entonces, si esto es cierto, entonces vamos a aplicar la bonificación. Entonces, esta bonificación va a ser así. Bonif, aquí le asignamos, a Bonif le vamos a asignar el 20% del sueldo. Matemáticamente ustedes saben que ese 20% es 0.2 por sueldo. Y caso contrario, si no, de otro modo, si esto no es cierto, es decir, si es falso, ¿qué vamos a hacer? A Bonif le vamos a asignar, el 10%, 0.1, ¿de quién? Del sueldo, por el sueldo. Fin de sí. Una estructura siempre, usted ya sabe que termina con fin sí. Una vez terminado esto, ¿qué hacemos? Hay que calcular, vamos acá al costadito. Bien, entonces una vez ya calculada la bonificación, lo que vamos a hacer es calcular el pago. ¿Sí? El pago. ¿Cómo calculamos este pago? De la siguiente manera. A este pago le vamos a asignar el sueldo del trabajador más la bonificación que ya calculamos. Muy bien. Una vez calculado el pago, lo que vamos a hacer ya es mostrar el resultado. Entonces, aquí ponemos la palabra escribir. Podemos utilizar la palabra imprimir también, no hay ningún problema. Escribir, entonces, el nombre del trabajador, ¿sí? El número de hijos, n, continuamos debajito, la bonificación, y vamos a imprimir también el pago neto, el sueldo neto, que está representado por esta variable pago. Y fin de proceso. Bien, nuevamente, si este algoritmo lo llevamos a un lenguaje de programación, o en todo caso lo llevamos al PCIN, entonces al ingresar los datos, ¿no? El nombre, el número de hijos y el ingreso del sueldo, es decir, Luis, número de hijos y el sueldo, entonces vamos a obtener como resultado todo esto que está en verde, ¿no? Trabajador Luis tiene 2 hijos, recibe una bonificación de 656 nuevos soles y su sueldo neto es de 3.936 nuevos soles. Espero que este video les haya servido. Los invito a seguir repasando. Hasta pronto.